Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez. En esta ocasión vamos a grabar el conflicto de los siglos. En el capítulo 15 nos hemos quedado y la última vez que estuvimos hablando, estuvimos viendo que lamentablemente en los tiempos de Inglaterra hubo un momento en el que Charles Wesley se enfrentó con personas que creían que de alguna manera los que eran elegidos por Dios, aunque trabajaran contrario a la ley, de alguna forma eran elegidos y por ser elegidos ya ellos eran exentos y no pecaban y eran perfectos y eran santos. Entonces no procedían al arrepentimiento, no conocían la verdadera misericordia de Dios, no conocían lo que era realmente una transformación, sino que simplemente actuaban conforme a lo que ellos pensaban mejor y se regían conforme a eso, nada más. Entonces vamos ahora a ver qué dice en el libro. Estas monstruosas doctrinas, estoy en el capítulo 15, página 265 para los que tengan la misma versión que yo. Dice, estas monstruosas doctrinas son esencialmente lo mismo que la enseñanza posterior de los educadores y teólogos populares, quienes dicen que no existe ley divina como norma inmutable de lo que es recto y que más bien la norma de la mortalidad es indicada por la sociedad y que ha estado siempre sujeta a cambios. Oigan lo que dicen, ellos se agarraban, o sea, ellos se sostenían del hecho de que supuestamente la ley siempre estaba disque cambiando, cosa que no es cierta. La ley no siempre está cambiando. La ley siempre ha sido lo mismo, lo que pasa es que siempre han tratado de cambiarla. Trataron de cambiarla en los tiempos de Sofar, el supuesto profeta Sofar la cambió. ¿Por qué? Porque bueno, no fue él el que la cambió, pero él vivía conforme a 7 mandamientos en lugar de 10. Y asimismo los católicos eh, cambiaron los 10 mandamientos y pusieron mandamientos rarísimos, como por ejemplo, dice que adorarás las fiestas. Van entendiendo, los mandamientos siempre han sido los mismos, lo que pasa es que siempre han tratado de cambiarlos. Pero los que son verdaderos hijos de Dios siempre se han dado cuenta de la realidad. Por ejemplo, sabemos que el sábado hay que guardarlo. Sabemos que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, por ejemplo. Sabemos que no hay que codiciar, no hay que adulterar, no hay que fornicar, no hay que robar, no hay que mentir. Pero ahora bien, los católicos no mencionan algunas de esas cosas, sorprendentemente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que pretenden ser santos? Algunos van a ser hallados santos delante de Dios y va a ser por la misericordia y por el poder infinito de Dios. Pero no es porque sigan las normas correctamente, ni porque tengan la ley correcta. Dice aquí que todas esas ideas son inspiradas por el mismo espíritu maestro, por el cual que hasta los seres impecables de los cielos comenzó su obra de procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. En otras palabras, el mismo Satanás trató de suprimir la ley de Dios. Y les voy a decir un secreto, yo mismo me he visto en esa tentación, en cierto modo. Yo he dicho que yo puedo resumir los mandamientos como en 5 o en 4. Y la realidad es que se puede. Pero el problema está en cuando uno lo hace a un nivel de que cree que está por encima de Dios. Y que cree que ya eso es lo único. No, 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 no. Los 10 mandamientos son 10 y son 10 firmemente 10. Por ejemplo, yo voy a cambiarlo. Vamos a decir ahora que yo voy a resumirlos. Si yo los resumiera, que yo dijera ¿qué son? Son, por ejemplo, no tendrás ídolos. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. Y guarda el día de reposo, por ejemplo. Esos 4. Y ya con eso, por ejemplo, si yo pudiera resumirlo en 4. Y si fueran 5, fuera algo similar. ¿Por qué el adulterio a la larga es robar? El adulterio te lleva a robar, te lleva a codiciar, te lleva a mentir, te lleva a todo eso.
No honrar a tu padre es como quien dice despreciarte a ti mismo, despreciar a tu prójimo, despreciar a los otros, despreciar a Dios mismo. Tener ídolos es tener un Dios ajeno, es tener imágenes, es adorar imágenes, es todo eso. Y no guardar el sábado, ese es el único que no se puede cambiar, ni tampoco ni siquiera tocar. ¿Por qué? Porque es un día específico como tal, o sea, es, es especial. Entonces, eso, en ese caso, ya uno no puede ni siquiera tratar dizque, de imaginarse algo extra. Pero fíjense algo, yo dije, claro, no adulterar. El que adultera, fornica a veces. Y es lo mismo, según lo que dice Pablo, y tiene sentido. Tiene sentido. Lo que pasa es que el adulterio, les voy a decir lo que es el adulterio. Adulterar es violentar lo que es correcto según las normas que el mismo cuerpo y la naturaleza dicen que son correctos. Por ejemplo, tener una sola mujer es lo correcto según la naturaleza. No estar con una mujer que no es tuya todavía, no es tu esposa, no es lo correcto según la naturaleza. Ser intemperante no es lo correcto según la naturaleza. Eh, ¿Qué más? Codiciar lo que tiene tu prójimo cuando tú no puedes conseguirlo no es lo correcto, porque tú lo que estás es a punto de robar casi mente. Estás ahí mirando, 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 los ojos tuyos se dañan, se contaminan. Ok, vamos a continuar. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso hay que subrayarlo. Miren, lo voy a subrayar. ¿Al conocimiento de qué? De la verdad. O sea, no es que usted va a vivir en una ignorancia y supuestamente creyendo que la gracia mágicamente lo va a salvar. Eso es lo que yo quiero dejar claro. La gracia no salva por sí sola. Hay que conocer la verdad. Eso lo escribió, eso está en Tito y en Timoteo. Vamos a seguir, miren. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, muy bien, muchos de seguro dirán, no, porque él era hombre, él de seguro se equivocó, tal vez los de Israelí por ahí o los hindúes pensarán eso y seguirán adorando a su Dios extraño que parece un elefante o el otro extraño que parece Buda y el otro extraño que un montón de dioses tienen esa gente. Les digo un secreto. Jesucristo, hombre, dice ahí, es simplemente queriendo dejar dicho que él murió y punto. Pero no es que era hombre del todo. Él ya pasó. Cuando él iba a morir, prácticamente ya no era hombre. Él era hombre, era en carne, pero su espíritu estaba por encima de todos nosotros. Ya él era un Dios para nosotros. Pero eso es algo que nosotros no reconocemos ni reconoceríamos tan fácilmente. Ahora bien, en contestación al acepto de la muerte de Cristo, quedaron abolidos los preceptos del Decálogo, juntamente con los de la ley ceremonial. Decía Wesley, la ley moral contenida por los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. Oigan lo que dijo Wesley, que eso no la abolió. Wesley estaba en lo correcto. Al venir al mundo no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de manos del Creador. Yo creo que Wesley dijo todo ahí claro. Yo no sé, ese Wesley hablaba igual que Pedro, por ejemplo, por el Espíritu Santo, de verdad que sí. De verdad que sí. Literal. O sea, yo no sé cómo tuvo tanto conocimiento como para decir algo tan claro. O sea, fue sorprendente. Yo quiero llegar a tener el conocimiento, o sea, la claridad, la, la firmeza que tenía Wesley. De verdad que sí. Y no obstante estar ahora borradas en gran manera por el pecado, las letras tiempo atrás, escritas por el dedo de Dios, no pueden serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal.
Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor para toda la humanidad, por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo, ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a la alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo, de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y otro. Yo no, oigan, ustedes, yo les dije que yo iba a resumir más o menos y iba a volar partecitas, pero todo esto que estoy leyendo es importante, todo. ¿Por qué? Porque aquí Wesley acaba de decir prácticamente algo que yo no he oído ni siquiera normalmente en las prédicas. Y es obvio y es necesario saber, ¿verdad? Voy a volver a tomar agua. Y que el Señor reprenda a esas benditas costumbres nicolaitas o esas benditas costumbres de estar relacionando lo físico de una manera abominable, demasiado repetitiva y de una forma insensata. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la representación del agua es simplemente para hacer ver que Jesucristo está mediante su espíritu acá. Y a mí, como camello que busca agua entre todo un desierto, que no ha tomado agua durante un tiempo, por ejemplo, entonces encuentra el conocimiento y ese conocimiento me lleva a poder saciar mi sed de justicia. Jesús dijo así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces vamos a ver. Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor para toda la humanidad y por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo, ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a la alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo. Ya yo leí eso, de la del hombre, de la variable relación que existe entre uno y el otro. O sea, que tenemos que tener relación. Si no hay relación, no hay conexión con Dios. Ya casi terminamos. No he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Quién dijo eso? Jesús. Sin duda quiere el Señor dar a entender en ese pasaje, según se colige por el contexto, que vino a establecer en su plenitud, a pesar de cómo puede interpretarla a los hombres. O sea, miren, Wesley fue muy inteligente, sorprendente, ¿verdad que sí? Wesley dijo ahí que según tú interpretes las cosas, a eso no importa. Pero que Jesús dijo claramente, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Punto. En otras palabras, tú puedes interpretarlo como tú quieras, pero Wesley dijo claramente lo que Jesús dijo y lo interpretó clara como es. ¿Cómo es? Que Jesús no vino a cambiar la ley, no, él vino a cumplirla. Y entonces, seguimos. Vino claramente, plenamente a lo que en ella pudiera haber de oscuro, vino para poner de manifiesto la verdad y la importancia de cada una de sus partes, para demostrar su longitud y su anchura, y la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene, y al mismo tiempo la altura y la profundidad de la inaceptable pureza y sinceridad de ella. No, perdón, inapreciable pureza y la espiritualidad de ella en todas sus secciones. Lo que pasa es que Jesús prácticamente, calmadamente, cuando vino entre nosotros, él no hizo alarde. Ya terminamos con esto, ya yo cerré el libro. Jesús no hizo alarde de que guardaba la ley. Él no dijo, yo guardo la ley y yo voy a la iglesia y yo hago esto, No, no, no. Él solamente dio el ejemplo y hizo ver que eso era lo correcto. Entonces, ahora bien, ¿quiénes son los que van a ver ese ejemplo y van a entenderlo? Como la misma Biblia dice, los entendidos entenderán. Y también aquí dice que Él vino a ver
Él vino a dejar claro la medida exacta. Es decir, Jesús no andaba como rodeando que para decir muchas cosas acerca de la ley. Él solamente dijo, por ejemplo, él solamente dijo esto, él dijo esto. Ni una jota, ni una tilde de la ley pasarán hasta que el Hijo del Hombre regrese. Él dijo eso. Él, o sea, él no andaba dando rodeos con la ley. Él dijo, dijo, la ley es la ley. Incluso cuando habló con la mujer samaritana, también dijo, sabemos que la vida está con los judíos. ¿Por qué quiso dejar dicho eso? Porque los judíos eran los que guardaban la ley. Más os aseguro que no os vendréis a adorar aquí o en el monte, o en este monte, sino más bien que Dios ha venido a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No hay que separar el espíritu de la ley. No, no, no. Cuando él dijo en espíritu y en verdad se refería a que fueran adoradores, a que en el corazón ya su espíritu aceptara la ley y su espíritu entonces ya se unificara a la ley hasta un punto en el que ya formara parte de la verdad que esa persona predica. Por eso es que cuando habló con Nicodemo, él dijo, el que va a la luz pone de manifiesto que sus obras son hechas en Dios, pero el que aborrece la luz, aborrece eh, aborrece la ley y aborrece eh, el espíritu, o sea, Dios, aborrece a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús, porque no quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso no va a la luz, sino que se mantiene en las tinieblas. Y miren, yo he conocido personas que sorprendentemente a mí me han querido hacer creer indirectamente como que Jesús era un muchachito, en el sentido de que era una persona cualquiera. Yo cuando pienso eso, yo digo como que, ¿de dónde es que le salió a esa persona eso? En serio, ¿por qué es tan estúpido? Porque, hermano, por lo menos léete la Biblia primero y después habla bien de él. Ah, no, y entonces te voy a decir un secreto. Esa persona supuestamente dice que lee la Biblia y sabe muchísimo de la Biblia. Pero te voy a decir un secreto, querido amigo. No se trata de tú andar en la Biblia y leerla dice a lo loco. No, 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 no. Usted lea la Biblia organizadamente y como se debe, y ahí es que usted va a aprender. Y adivine qué, leer la Biblia organizadamente es precisamente leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis y después tratar de interpretarla, pero no es que como que tratar de interpretarla desde un principio como que si usted fuera más inteligente que el que le creó. La Biblia fue escrita por personas inspiradas inspiradas por el que le creó a usted. Entonces usted no tiene la autoridad para decir que Jesús es o no es algo si usted todavía no se ha leído la Biblia. Así que primero léase la Biblia y después comente lo que usted desee. ¿Está bien? Esa es la forma correcta. Porque incluso al mismo Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús les dijo, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué le dijo Jesús, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes? Eso fue prácticamente queriendo dejarles dicho a ellos. Si ustedes me van a preguntar a mí qué autoridad yo tengo, ustedes mínimo tienen que tener autoridad para preguntármelo. Ustedes mínimo tienen que haber leído la Biblia. Ustedes mínimo tienen que saber qué es lo que está escrito en la Biblia. ¿Quién era Juan, por ejemplo? Ustedes tienen que saber eso. Entonces ahí él dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Juan, la obra de Juan, ¿era del cielo o de la tierra? En otras palabras, él les hizo una pregunta que está en la Biblia. Estaba profetizado que Juan iba a allanar el camino para Jesucristo, en el sentido de que Juan iba a hacer que el camino que Jesús siguiera no necesariamente fuera más fácil, sino que es como cuando, por ejemplo, yo tengo un amigo y ese amigo me conoce
Y ese amigo sabe que cuando yo regrese, yo necesito tal y tal y tal y tal y tal, tal y tal y tal cosa. Entonces, si el amigo sabe que yo vengo en una semana, ¿qué él va a hacer? Él va a prepararme las cosas que yo necesito. Así fue Juan para Jesús. Él preparó lo que se necesitaba para su amigo Jesús, en cierto modo. Pero entonces los fariseos que trataron de acusar a Jesús por la autoridad, como no sabían, y ellos discutieron, dice que como más o menos dije que sabían, pero ellos realmente no sabían, a la larga ellos no sabían. Entonces eso mismo le dijeron, no sabemos. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Pues yo tampoco les voy a decir. En otras palabras, si tú no tienes el conocimiento, no tienes ni el derecho ni de saber ni de estar opinando, ni de saber en el sentido de estar creyendo saber, ni de estar opinando, porque no hay peor persona que el que cree saber sin saber lo que es verdad. La Biblia dice, hay del que se considera sabio en su propia opinión, hay de los prudentes para sí mismos. Eso está escrito en Isaías. Y también en Proverbios dice lo mismo. El que se considera sabio en su propia opinión tiene menos esperanza que un necio. ¿Por qué? Porque el necio por lo menos podría preguntar, pero el sabio en su propia opinión no. El sabio en su propia opinión hace conclusiones según su imaginación y su poco conocimiento vano que del mundo es que lo ha adquirido. Pero la verdadera sabiduría proviene realmente de Dios, de la palabra de Él y de un corazón humilde que desea aprender de Él. Yo no soy necesariamente la persona más humilde del mundo, pero sí sé que quiero aprender de Jesús. Así que hasta aquí vamos a dejar el estudio del conflicto de los siglos y que Dios les bendiga mucho.